al seminario de residencia comunitaria, la última que vamos a tener este año. Estamos muy contentos de tener este tema, que es el impacto del cambio de estacionalidad en las comunidades en América del Norte. Tenemos una serie de oradores fantásticos para este webinario. Primero vamos a comenzar con algunos asuntos técnicos para encender la interpretación. Por favor, vean la parte inferior de su pantalla. Va a haber un botón que dice más, tiene un círculo con tres puntitos. Si le dan clic ahí, ustedes van a tener la opción de elegir el idioma de interpretación, y si están escuchando en inglés, por favor, opriman inglés, y le voy a ceder la palabra a mi colega Karina para que dé las instrucciones. Gracias, Micaela. Bueno, primero que nada, me gustaría darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinario sobre el impacto de la variación estacional en las comunidades de América del Norte. Mi nombre es Karina Morales y soy parte del equipo de grupos consultivos y participación pública. Si aún no escuchan la interpretación en su idioma de preferencia, pueden hacer clic en un icono de globo terráqueo o un círculo con tres puntos en la esquina derecha inferior de su pantalla. Al seleccionar más, verán los tres idiomas disponibles. Gracias. Thank you so much for that, Muchas Karina. gracias por esto, And Karina. also, Y let me not forget to también introduce myself. déjeme My name is presentarme. Mi Micaela nombre es Martinez, and I'm Micaela the Community Martínez, y yo Resilience soy Officer at the la Commission. funcionaria de And so, to residencia get us started comunitaria de la today and comisión. thinking about the Para topic of comenzar, y hablando seasonality, del we tema have a de la poll to share with you. estacionalidad, tenemos una And encuesta que so, our queremos team has compartir con brought up ustedes. the Nuestro poll, equipo ya and puso the poll aquí question is: what comes to una mind encuesta, y dice, when you ¿qué think viene a about tu mente changing cuando piensas seasonality, en and los what cambios de los patrones changes in seasonal patterns estacionales have you experienced in your has local area? experimentado There en we tu go. comunidad? What changes in seasonal patterns ¿Qué have you cambios experienced en in your los local patrones community? estacionales has experimentado en tu comunidad? And I'll read out some of Y the voy a leer answers in algunas de English, las and Karina and I will respuestas read en them in inglés, Spanish. y Karina So, las va a leer one en answer we español. have is Una later and less respuesta que snow, tenemos es earlier and longer hot weather. Another answer is warmer, antes longer summers, había increased más, number of heat waves. o se está nevando después y hay menos nieve. Em, Ahora son climas más calurosos durante más tiempo, Less snow, menos earlier nieve, and drier weather. un clima más seco durante más tiempo. Very cold winter spells, También grass dice fires, que son temporadas de increasing fire invierno and muy floods, frías, un increasing incremento insurance de costs. incendios, de inundaciones, de costos del seguro, incendios también Warmer fall en temperatures leads pastos, to lakes/rivers eh, freezing later in the season, has temperaturas impacts on ice roads. en, Do you que want to tienen read some in impactos Spanish, en Karina? caminos. Sí, gracias, Micaela. Tenemos eventos extremos, lluvias torrenciales y sequías inesperadas. También variación de temperatura y precipitación, aparición de enfermedades tropicales en zonas templadas, gasto en enfermedades. Great, and I also see another hotter and drier Y weather. también dicen que es Number un of Canada clima geese más returning each caliente. year are El declining. número So we also de see some aves que impact on regresan a wildlife as Canadá well. está declinando. Me refiero en este caso a los gansos. Wonderful. Maravilloso. Thank you so much. So the Muchísimas poll gracias looks por like, oh, esto. we have one Parece que more in tenemos uno Spanish. I más think it en was español. Creo extreme que extreme era climate. Sí, clima correcto. extremo, ¿verdad? Okay, wonderful. So I think that all got us Maravilloso. Entonces, con considering esto, the impacts that we are starting to considerando el see impacto que in our estamos local comenzando a communities. ver And en nuestras so now comunidades we're going to locales, turn pues it tenemos este over to our webinario. Ahora le speakers. voy a Each ceder speaker la will palabra a cada introduce uno de nuestros themselves and oradores. talk Cada about presentador the se va a changing presentar seasonality in the y luego va a ecosystems hablar and sobre communities la where they work. estacionalidad en And los so first, ecosistemas en over to donde Brendan trabajan. Kelly. Primero, le cedo la Brendan, feel palabra a free to Brendan share your Cali. screen. Por favor, Okay. Brendan, comparte tu pantalla. Muchísimas gracias.
Y mientras Brendan comparte su pantalla, recuerden que las biografías de cada uno de los oradores están disponibles en la página de la CSA, en la página específicamente de este evento que voy a poner aquí You're en el seeing chat. my title slide? Ya pueden ver mi Thank you, primera Michaela. diapositiva, ¿verdad? I'm the Muchísimas chief gracias, scientist Micaele. Yo soy el for the jefe International de Arctic Research Center científicos at the University del of Alaska Centro de Fairbanks. One of my duties there is Ártico to en direct Fairbanks. a Yo dirijo multidisciplinary, multicultural un study of estudio environmental change multicultural, in the Arctic, multidisciplinario de in which we cambio are climático en el co-producing Ártico, en donde understanding of estamos the drivers coproduciendo y and entendiendo cuáles consequences son for los people detonadores y of the consecuencias changing para las Arctic personas environment. que habitan el Ártico y cuáles son las consecuencias I'm por going el to cambio focus on climático sea ártico. Me ice voy a because it's a enfocar really en, dominant en feature of CIES, the Arctic. porque en el hielo And del it's mar. first thing you need to understand is that sea ice Primero hay is a que entender continental es sized que habitat el of hielo which marino es Yupik un and hábitat Inupiaq and other indigenous people depend y and los have for Canupia thousands y of otros pueblos years. indígenas han Another thing you dependido need de to este hielo understand marino about durante muchos Arctic años. sea Y ice otra cosa que hay is que that entender the sobre el hielo habitat marino es que itself es continental changes y que dramatically el hábitat seasonally, cambia dramáticamente and it changes in temporada tras size temporada seasonally. y también So, for cambia en example, tamaño in the peak por cada estación. extent En of el sea pico ice in March in de hielo marino 1979, en it marzo de covered 16 million 1979 square eran kilometers, 16 millones de kilómetros versus cuadrados in contra September at its minimum, it septiembre was de only half of that, 1979 era la less than 8 mitad, million square menos de kilometers. 8 millones de kilómetros cuadrados. But that habitat Pero is ese also, in hábitat addition to seasonal también, changes, is además de undergoing los secular change. As the climate warms, cambios the amount temporales, of también ice es in que winter and summer is getting less and clima less. calienta So la here you cantidad see de hielo y aquí September puedes ver 2024, the en May month septiembre del that year, 2024 de the ese año gold que line there showing you él the median está extent of mostrando, por sea ice ejemplo, between 1981 la and extensión 2010. de hielo marino So entre you can el imagine that there were years 1981 y that were even 2010. smaller than Y this. pueden ver que 2007, hubo años en 2012, we donde had very hubo rare una cantidad summer sea menor, ice. The 2007 y average loss in 2010. summer months La, has been la pérdida promedio 73,000 square es de kilometers per 73 year mil de since kilómetros 1979. cuadrados desde In winter, it's been somewhat 1979. less, En el 31,000 invierno, square menos kilometers de per 31 year mil lost kilómetros since cuadrados de 1979. pérdida de hielo desde I'm 1979. going to talk primarily Vamos a hablar about principalmente acerca de the marine mammals that people in los the region depend on. These are mamíferos marine mammals that are adapted to seasonal que sea se ice. adaptan I'm going to al focus on hielo two marino y me voy species a in enfocar en particular. dos But especies first, en I want to step particular, pero back and primero que just nada tell you a little quiero bit dar un paso about atrás y decirles un poco how it is acerca that de marine mammals have come to occupy ice-covered cómo waters. han ocupado estas And I'm aguas focusing here cubiertas on y the me estoy pinnipeds, the enfocando seals, sea aquí lions, and en walruses. They are como las morsas y en los evolved leones from marinos que han terrestrial evolucionado carnivores who de reinvaded the carnívoros ocean maybe y 30 luego million el years ago. océano durante 30 And millones in doing de so, they had to años. make a Y trade-off. al They're hacer air esto breathing, so they pudo have haber to una come to the compensación. surface, but their Tienen food's que under the salir a la surface. So they're superficie diving. eh, And that y means se y that bucean, ¿verdad? they either Esto reproduce in the significa que water se as the whales reproducen en do, el agua, or they como lo still come out hacen on land as the pinnipeds do. como las ballenas, And this has involved o lo puede ser en an tierra, important como lo hacen trade-off. otros So here mamíferos. Y I've esta es una plotted the number compensación of como los species pinípedos. on the Aquí vertical tenemos axis una serie de against the especies en el latitude on the eje horizontal vertical, axis. en el The latitud, en take-home el here de is, horizontal. unlike most taxa, Lo que nos vamos a llevar que pinnipeds los have the greatest pinípedos diversity in the high am, latitudes instead of the low tienen una mayor latitudes. And in fact, for diversidad pinnipeds, en la their greatest alta diversities in both the altitud que en la northern and southern latitud. hemisphere Entonces, are those por latitudes ejemplo, at which estas seasonal latitudes en sea ice donde extends. podemos ver, donde hay hielo marino por estación. So let's see what that Entonces, vamos means a ver qué significa in esto terms of Arctic en pinnipeds. cuanto I'm going to a los start with walruses, pinípedos the largest árticos, Arctic y pinniped. vamos a empezar con They depend on estos fairly heavy ice pinípedos to que support their great weight, dependen en especially hielo since they tend to duro come y out of the water grueso in large porque groups. salen They mate on del marine agua ice. en The packed ice of grupos the Bering grandes Sea y in the están en winter months. el mar And then Bering they give birth to y the luego calves dan while migrating north in the spring.
luego migran females and hacia el calves move norte out of the y north of the Bering estas Sea into the se Chukchi van Sea, where they stay with the en ice el mar de for the Bering, summer en donde before se returning mantienen again to durante the el Bering verano antes Sea de in the regresar fall time. So durante I el want to give you a otoño cartoon al view mar of some of the de Bering dynamics of nuevamente. sea Quiero ice que that vean are algunas important to dinámicas del people. hielo marino que es And importante para las so you personas can see Alaska there y on the right, pueden ver ahí kind of the del lado left, derecho and the Alaska Bering Sea y is pueden ver this el region's mar de here. Bering Are you seeing my cursor? que aquí ven mi And cursor, the sí. Chukchi is Y the aquí sea up puede ver here. el mar Chok está So aquí arriba. one of the important things that Una if you're cosa an air-breathing importante mammal que quiero occupying ice, you need access to air. que And todos los so one of the mamíferos things that happens necesitan es seasonally tener acceso is al that aire. we get Y the una cosa opening que of open ocurre, water on the south se side abre el agua of en la plains parte and sur islands. And this is because en in the las islas, wintertime, the prevailing porque en wind el is out of the invierno, northeast el and it invierno pushes the ice prevaleciente viene off of del those shorelines. noreste y empuja el Um, hielo hacia las Another orillas. thing important, another feature Otra cosa important for importante, otra air-breathing característica mammals importante is para I've los indicated by these little mamíferos blue lines up que here, respiran is where the ice aire is pushed es through que narrow ah, constrictions like Bering Strait en here or donde hay between St. Lawrence Island constricciones and como Chukotka, el it mar cracks de and Bering, fractures. And so there se are fractura reliability y fractures and entonces cracks se that fractura provide en ciertas access to partes air. que And then proporcionan finally, acceso al there's aire. Y this lead system, finalmente and the lead hay is a un linear sistema opening that typically que forms está where abierto y que the se shore abre fast ice, the ice that en isn't moving because it's donde el connected to hielo que shore, no se está is moviendo, que está adjacent conectado to a the la orilla, moving es offshore adyacente ice. a That mover lead el hielo system que está turns out fuera to be de an la costa. important Esto migration permite corridor que sea for un corredor whales, de migración walruses, and importante seals, all of para whom are los dependent, lobos are, marinos, are para las ballenas y para important to otros que indigenous peoples. dependen de So if we then look que at son punto the importante de la cacería para los pueblos distribution of the originarios. oldest Y aquí tenemos Yupik la and Inupiaq distribución sites in de western los sitios Alaska de and UPEC Chukotka, y we UNUPEAC see en that they are all Alaska concentrated on y those pueden places ver where que there's se concentran access en to estos marine lugares en mammals donde hay because of acceso bringing a los or mamíferos a lead. que salen a respirar. Unfortunately, and I guess Desafortunadamente, the other thing I should say y me is the fact imagino that que lo those que tengo oldest que sites decir are es que there suggests strongly that these features in the ice espacios have been around sugieren for at que least 10,000 years. esto lleva pues But casi más the de future is 10.000 going to be años, different. pero el futuro va a ser sumamente distinto, especialmente en el So área de Yupik and Yakutat. Inupiaq and the Bering and Chukchi Aquí areas podemos ver las uh, áreas de are walrus hunters, whale Chukchi, hunters, aquí seal tenemos hunters, cazadores and in the de thousands of years ballenas, de they've lobos occupied marinos y the durante region, miles de they've años han developed a ocupado la deep región y knowledge han of desarrollado un sea gran ice and the conocimiento del animals that hielo inhabit it. marino y de los mamíferos que So last habitan year, este hielo. El año pasado, the search program el programa de co-produced a investigación paper coprodujo on un the changing documento access hunters sobre have to walruses el cambio de as the acceso que climate tienen a estos changes. mamíferos a medida que We're working cambia on a longer el paper clima. now that's broader in Estamos terms of other creando un subsistence species. documento sobre otras especies de subsistencia. The changing seasonality of La ice means, for example, estacionalidad cambiante del that hielo walruses, significa and this is que, one of our eh, conclusions from our y esta co-produced es una de paper, nuestras conclusiones walruses now del migrate documento, past St. Lawrence que estos Island in the northern migran, estos mamíferos Bering Sea earlier están and migrando faster than they antes ever y have más before. rápido que lo que antes lo Now hacían. hunters are, instead of Ahora, traveling a few por miles ejemplo, en from lugar their de island, viajar they're algunas traveling up to millas, 100 miles in están small viajando hasta boats 100 to millas en harvest these large pequeños botes animals. para It's a very dangerous buscar a estos enterprise, animales como la and the morsa. future looks Y like it's going to be el more futuro challenging. parece que So va a ser here mucho más from our desafiante para paper estos is cazadores de a subsistencia. figure that I'll Entonces, need to interpret for you here a bit. Let me aquí les voy a move this out of interpretar the way. esta gráfica. So if we look at the left panel, Si this is vemos St. el Lawrence panel Island in the northern izquierdo, Bering aquí Sea. podemos What ver we've lo que plotted pasa en is on Lawrence the Island, en la horizontal isla axis de month of the San year, Lawrence, en on the el mar de vertical Bering, axis the year en from el 1850 to eje vertical, el 2100, año de and we're showing you
52.100 y estamos mostrando aguas abiertas en azul fuerte y las áreas con hielo en blanco. En el 2020 reconstruimos las condiciones de hielo con base en el conocimiento indígena y después modelamos con modeladores climáticos. Aquí podemos ver cómo tenemos diferentes características durante el año, es decir, el hielo relacionado con los mamíferos ya no va a ser posible. Las otras dos comunidades se encuentran más al norte y ahorita no vamos a hablar de estas comunidades por el momento. Otra cosa para saber acerca de las morsas es que pues alimentan a estos pueblos originarios y en los últimos meses podemos ver a las hembras en el mar de Chokchi, pero aquí podemos ver el borde promedio en el verano en décadas recientes, pero ahora podemos ver que el hielo se está desplazando más hacia el norte, en donde tenemos esta corteza continental, y entonces ya no hay donde se puedan alimentar. El hábitat de crianza se ha desensamblado del hábitat de cacería, que es la eh, corteza continental. Las consecuencias es que las morsas permanecen más tiempo en estos lugares en donde hay un mayor riesgo de estampidas y más de depredación y menos recursos. Déjeme ahora hablar sobre las focas. Tienen una estrategia distinta para tener acceso al aire en el hábitat de hielo. Mantienen hoyos de respiración en el hielo que cavan con sus garras y dependen de migraciones de estacionalidad. Su estrategia, en lugar de agruparse como las morsas, se esparcen y se esconden debajo de la nieve porque mantienen acceso a estos orificios y excavan algunas cuevas y en esas cuevas es donde nacen las pequeñas focas y así los protegen de los depredadores y también los aísla de la temperatura, de lo contrario no podrían sobrevivir a estas temperaturas extremas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo la hembra se mete, la foca anillada, luego regresa a este orificio para darle a las pequeñas focas su leche tan nutritiva. Aquí podemos ver que los 2 o 3 meses de la vida de las pequeñas focas transcurre dentro de estas cuevas pequeñas. Solamente para darles una idea de las capas, aquí podemos ver en el eje vertical en los primeros días de mayo podemos ver la temperatura dentro de la guarida y fuera de la temperatura en azul es fuera de la guarida. Entonces podemos ver que la temperatura externa puede ser a -15, a -20 y así incrementa la temperatura en la guarida cuando regresa la foca, pero siempre se mantiene por arriba de -5 grados, mientras que la neutralidad térmica es de -5. Brenda, para que sepas, te quedan 2 minutos. Bueno, lo que hay que llevarnos aquí es que si vemos la nieve, el hielo en el último siglo y lo que se proyecta para el siguiente siglo, va a haber 70% menos hábitat en cuanto a nieve para criar nuevas focas. Es muy importante para los pueblos originarios porque dependen de estas focas
Ya estos QNIT desarrollaron adaptaciones de comportamiento para ocupar este hábitat y han sido muy generosos en compartir su conocimiento y métodos utilizando, por ejemplo, los perros para encontrar estos orificios de las focas para pues ayudarnos a nosotros y a los investigadores. El perro encuentra en dónde está la foca y entonces la persona pone aquí en el orificio este aditamento para ver cómo está respirando la foca. Finally, I'll leave with a little note about Voy a dejar seasonality una from nota Yucca sobre la Ever. temporalidad When the de ice Yupik comes Ever. in, Cuando llega el it hielo, becomes very, very cold. se hace muy, muy In frío. fact, in our language, De hecho, when is the winter? cuando llega When el will invierno, it be winter? When will winter come in? cuando llega When el the ice invierno, come in, cuando llega el hielo winter también, began, not December empieza el 24th. invierno. No winter now. Sin embargo, ya no hay invierno. El ambiente está cambiando rápidamente. Thank you. Muchas Thank you so gracias. much for that, Brendan. Muchas gracias por And esa then we would like presentación, Brendan. to Ahora nos welcome our next gustaría darle la speaker. bienvenida a nuestro siguiente Carolina, orador. if you would like Carolina, to ¿te gustaría, por turn on your favor, video and share your slides. encender tu And video y while compartir las Carolina diapositivas? Y is launching her Carolina slides, está just lanzando wanted to su note to sitio. everybody Quiero that decirle a todos please add que por questions to the favor systems hagan using the preguntas Q&A box a in los the oradores activity at the en bottom of your el screen. cuadro de And preguntas y we'll have respuestas que está time en for la panel parte de abajo de discussion la at the end pantalla y al when final people vamos a answer your tener questions. tiempo de responder estas preguntas una vez que hayan terminado de presentar los oradores. Buenos días a todos, buenas tardes y buenos días. Espero que puedan ver bien la proyección. Supongo que sí, ¿verdad? Yes, Entonces, sí. Carolina, we can see your slides, but we can't see you. I think your camera might be off. Sí te vemos, sí vemos las diapositivas, pero no te vemos a ti. No sé si tu cámara Should está I try apagada. to... At the bottom of your screen, En there la should parte de be abajo de tu pantalla a debería de button on haber the un Zoom botón screen that en la pantalla says de Zoom que video. dice And if you video. click that, that will turn your Si video le on. das clic ahí, con eso encendemos tu video. All right. Right, sí. Okay, Now? great. Yes, perfect. And then Ya, you ya can te share your vemos. screen. Ya con eso puedes compartir la Okay, pantalla. I will share. Ok, voy a compartir. Mhm. So now I will start. So as you can see, Ok, voy a como comenzar. pueden ver, mi nombre es Carolina Camacho y trabajo en la Universidad de Lincoln en el Reino Unido en la Escuela de Tecnologías Agroalimentarias y Manufactura. Mi trabajo con el maíz y la milpa lleva mucho tiempo, más de 25 años, y tuve la fortuna de empezar mi carrera profesional como agrónoma trabajando con cuestiones de diversidad de maíz con comunidades mayas de la península de Yucatán, particularmente el oriente de Yucatán, en la zona de Yaxcabá. Y en el proceso de aprender sobre variedades de maíces, sobre la diversidad de maíces y de frijoles y de calabazas, pude interactuar mucho pues, con los milperos, con las familias milperas que había ahí. Y además de aprender sobre la diversidad, pude aprender sobre cuestiones como rituales para la petición de lluvias, como es el chac chac, y otros métodos para pronosticar lluvias, como es el shoquín, del que voy a hablar. He podido a lo largo de mi carrera regresar a la zona, estudiar maíz y milpa, y he sido afortunada no solamente de entender la parte de poder trabajar con mayas de la península de Yucatán, sino también con mayas celtales de la zona de la selva de la Candona de Chiapas y posteriormente trabajar con mayas de Guatemala.
La milpa es un sistema muy importante, no solamente en México, sino en todo el mundo, en México, pero también en Estados Unidos y Canadá, con las tres hermanas. Y es un sistema que se basa mucho en la agricultura de temporal, que como podemos ver, cubre gran parte de la superficie. Es la agricultura más común, ya que ocupa el 80% de la superficie global, produciendo alrededor del 50-60% de los alimentos. Y es una agricultura que, como se ha documentado, va a ser altamente afectada por el cambio climático. En particular, la agricultura que se practica de manera tradicional por comunidades indígenas y por pequeños productores es la que se espera que tenga mayores afectaciones. Y esta agricultura no es pequeña si uno empieza a ver estadísticas. Es una agricultura que cubre el 11% de la tierra total utilizable, siendo eh, las zonas boreales y la caza, la recolección la que más ocupa la actividad, en comparación, por ejemplo, de la agricultura moderna. También más agricultores, 31% de los agricultores se dedican a esta pequeña agricultura y producen alrededor del 40% de los alimentos. En comparación, por ejemplo, de los agricultores intensivos que, que producen solamente el 30% de los alimentos y gran parte de ellos de estos alimentos son industriales, versus los agricultores campesinos que realmente son los que traen mayor diversidad a nuestra dieta. Entonces, el mensaje que quiero darles aquí es que no estamos hablando de una agricultura de poca relevancia, sino de una agricultura muy relevante, que está siendo afectada debido al cambio climático y especialmente en su estacionalidad, ¿no? Y cómo ha sido esa afectación a través de lluvias erráticas, de eventos climáticos inusuales en épocas que nos esperan, de intensas lluvias, de aumentos de vientos y tormentas. Entonces, de alguna manera u otra estamos hablando de un problema un poco más grande que solamente hablar de agricultura tradicional. Me voy a enfocar ahora en el sistema Milpa, que es un sistema milenario. Este sistema, el término de milpa, que es muy común en México y en Centroamérica, es un término que viene del náhuatl, que es una lengua que se habla en el centro de México y que significa terreno cultivado, pero que siempre se ha asociado con el cultivo de maíz. Y en Estados Unidos y en Canadá, como ya lo dije, se conoce como The Three Sisters, las tres hermanas, ya que en la escala de parcela el maíz se siembra asociado con la calabaza y con el maíz. Pero si uno piensa en el sistema, que así se llama, también se hace llamar el sistema Milpa, por ejemplo, el sistema maya de la península de Yucatán. Ese sistema se ha documentado en la literatura científica que en un periodo de 100 años, bien manejado desde que se roza y tumba, quema el terreno, puede llegar a renovar una selva tropical. Entonces estamos hablando también de la milpa como un sistema de manejo ecológico de las selvas tropicales, en el caso del sureste mexicano, pero también en otra escala también podemos hablar de la milpa como una manera de vivir, de vida, un modo de vida de las comunidades campesinas e indígenas. De diferentes partes de lo que se le llama Mesoamérica, pero yo me atrevería también a decir de Norteamérica, ¿no? Y es por ello que tiene diferentes definiciones desde un espacio más ecológico, reconociendo esta diversidad de cultivos y la asociación de ellos, pero también definiciones que cubren este aspecto de reproducir no solamente un modo de vida desde el aspecto socioeconómico, sino también de cultural. Y eso ha sido reconocido, de hecho, por la Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación, a través de otorgarle en el 2022 la consideración de un sistema importante de patrimonio agrícola mundial. En particular, es la milpa maya de Yucatán, y me voy a enfocar un poquito más en ella para hacer el caso más importante, pero finalmente la milpa,
que cubre gran parte de Norteamérica en diferentes espacios, pues es un sistema reconocido ampliamente por su valor biocultural. En el caso de la milpa maya, y no solamente me refiero a la parte de la península de Yucatán, sino también a la parte que cubre Chiapas y Guatemala, ha sido siempre un sistema muy importante y el clima ha sido un tema fundamental en esto, ¿no? En la época precolombina se ha documentado que mucho del poder que tenían los antiguos sacerdotes estaba relacionado con el hecho de que ellos definían los ciclos agrícolas cada año, que a través de los templos y de las arquitecturas que manejaban en las zonas que ahora llamamos arqueológicas, pero que anteriormente es donde practicaban los rituales, ellos hacían un pronóstico de cómo venía el ciclo agrícola y eso lo informaban a la gente que practicaba la milpa, ¿no? El clima eh, ha sido utilizado como un factor que colapsó, bueno, ha sido referido como un factor que colapsó a la civilización maya, sobre todo las fluctuaciones de clima en relación con fuertes sequías que terminaron afectando las dietas de las personas que vivieron ahí. Se hace referencia que, por ejemplo, fueron las lluvias torrenciales la, durante 1847 y 1911, cuando hubo una guerra de los indígenas mayas contra de los hacendados enequeneros de la península de Yucatán, que detuvieron la rebeldía, porque como empezó a llover, los mayas ya casi ya tenían sitiado Mérida, y en el momento de las lluvias decidieron dejar el sitio para irse a sembrar la milpa. Entonces, de alguna manera u otra, milpa y clima en la cultura maya está muy entrelazada. ¿Y por qué lo está? Porque es una preocupación que ha sido pasada y que sigue siendo actualmente, ¿no? En un estudio que llevamos a cabo de 2016 a 2019, tuvimos varios espacios de interacción con las comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y varias veces nos hablaban de los problemas de la milpa debido a la variabilidad del temporal. También cuando hablaban de qué milpa querían para el futuro, su milpa de sueños era una milpa que pudiera tener un buen temporal o que contara con buen riego. Al hablar de sustentabilidad con ellos también ellos hablaban de que la milpa tendría que ser un sistema que pudiera enfrentar el cambio climático. Y dentro de los elementos que ellos consideraban críticos para la sustentabilidad del sistema, el hecho de contar con un método que pudiera pronosticar el temporal y medidas para poder responder a las pérdidas debido a amenazas climáticas eran factores que jugaban un, un papel crítico para la sustentabilidad del sistema. Y esto es porque aún actualmente la milpa está afectada por diferentes eventos, desde los huracanes que siempre han caracterizado a la península de Yucatán, y de hecho la cultura maya habla de los huracanes como un elemento dual que sí trae destrozos y puede traer desgracias, pero también los huracanes como un elemento importante para renovar las selvas tropicales, porque a veces el huracán no como fue en el caso del huracán Milton, no afectó, versus el huracán Gilberto, que tuvo daños muy grandes a los sistemas milpa. Con los cambios de clima y las lluvias erráticas, por ejemplo, se han enfrentado otros problemas como los ataques de los animales silvestres a la milpa maya, ya que la milpa maya es itinerante y cohabita, terrenos de milpa cohabitan con selvas tropicales. Es muy fácil que en tiempos de sequía los animales busquen alimento en la milpa, ¿no? Y por ejemplo, este año, que fue un año muy lluvioso en México, en gran parte de México, en el caso de la península de Yucatán, especialmente el sur de Yucatán y Campeche, fue afectado grandemente por la sequía. Entonces, el cambio climático y todos estos elementos que están ahí afectan la práctica de la milpa. ¿Qué se ha hecho con eso? Ya hay toda una gran tradición de conocimiento tradicional, como les comentaban,
Anteriormente, el conocimiento sobre pronóstico de cómo venía el año agrícola era algo que solamente era espacio de los sacerdotes mayas, pero cuando colapsa la cultura maya, estos sacerdotes pierden estatus y se pierde este conocimiento. Entonces, cuando hay este encuentro la cultura europea, se retoman las cabañuelas, que es una práctica que todavía se practica en algunos lugares de España y es muy común en toda Latinoamérica, como una manera de pronosticar cómo viene el clima, la temporada climática, ¿no? Y en maya se llama shokim y es algo que se practica todavía en la península por colectivos como el shokim, en donde el primer mes de enero se hacen estimaciones de cómo vienen los días en relación a si van a estar soleados, si van a estar nublados, si van a estar diferentes tipos de nublados, si va a haber lluvia, si va a haber viento, si va a haber neblina, si va a haber frío. Y cada día de los 31 días da un pronóstico diverso de los meses. Entonces, al principio cuentan el 1 de enero va a representar enero hasta el 12 que representa diciembre y de ahí es la cuenta atrás de diciembre hasta enero de 24 y de ahí los últimos 6 días hasta el 30 es la mañana y la tarde. Entonces la mañana es enero, la tarde es febrero y así se van hasta diciembre y el último mes del año es un pronóstico para todos los años. Este es un esquema de los que se practica y gente que lleva a cabo otro conteo, pero de alguna manera lo que buscan es tener un proxy de cómo van a llegar los meses agrícolas. Este pronóstico no es lo único que hacen, sino que también utilizan indicadores de eventos meteorológicos, como es la floración de árboles, para poder identificar cuándo llega el temporal. También el comportamiento de animales, como en este caso la calandria, que es la que se está mostrando en la diapositiva. Insectos también, el comportamiento de insectos también habla de cómo va a venir el clima. Y por otra parte, también estas auras de sol o eventos más relacionados con el cielo y cómo se comporta el cielo en relación con eso, que juegan un papel. Pero una de las cosas que son importantes para toda esta cuestión de pronóstico y de prepararse para la estación de siembra son los rituales que se hacen como una manera de asegurar que hay buena cosecha. Uno de esos rituales que es muy importante es el de petición de lluvias, que se llama el Chac Chac, que durante 6 días se llevan a cabo diferentes rituales para pedirle a Chac, que es el dios de la lluvia, y a los diferentes entidades que forman parte de este grupo, que forman parte que están involucrados en repartir las lluvias alrededor de las tierras agrícolas, se les hace una petición para poder tener una buena lluvia. Y la idea de que esta ocurra está también muy asociada con los rituales. En ese año que llevamos a cabo el estudio, creamos un espacio de conversatorio donde buscamos que este conocimiento tradicional pudiera conversar con el conocimiento científico que se genera con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional y que esto permitiera preparar mejor a los campesinos mayas milperos para tomar mejores decisiones de cuándo sembrar, qué variedades utilizar, cuándo prepararse para la sequía, es decir, para poder tener una mejor temporada de lluvia. Como parte de ese resultado, se habla de llevar a cabo acciones en los espacios de predicción, utilizando tanto métodos del conocimiento tradicional, pero también aprovechando el conocimiento de los pronósticos meteorológicos que llevan a cabo instituciones como el Sistema Nacional Meteorológico, el Sistema Mexicano Meteorológico, pero también los rituales se volvían como parte de esa preparación para la predicción. Carolina,
Ajá. Apologies to interrupt, but one more minute. Carolina, es cierto interrumpir, pero queda un minuto. Ajá. También había acciones relacionadas con la adaptación que tenían que ver con cuestiones agronómicas como el cambio de fechas y pero también consideraban la diversificación de cultivos y variedades y la manera de manejar suelo y agua se volvía muy importante, ¿no? Se habló también de acciones de mitigación como el manejo de riesgo, un manejo más compartido de riesgo, la posibilidad de diversificar medios de vida y como lo dije antes, pues toda esta idea de compartir riesgo. Uno de los elementos importantes que reflexiono en uno de mis artículos es que la cuestión del clima es un gran ejemplo de un caso, en el caso de los mayas de Yucatán, de justicia en sus diferentes escalas, porque no ha habido realmente en proyectos como eh, a veces no existe el espacio para reconocer, por ejemplo, el papel de que juegan los rituales en la práctica de la milpa, ¿no? Más allá de considerar el elemento cultural como un elemento de cohesión social y como un elemento que también le da una mayor posibilidad a la milpa, ¿no? Otro elemento de justicia que está en el espacio más de representación es cómo estas voces y estos colectivos mayas indígenas que siguen practicando el shoquim puedan ser apoyados y puedan tener voz en espacios políticos en donde se deciden cuestiones de ciclos agrícolas y apoyos a los ciclos agrícolas. Algo que salió del conversatorio y que quisiera utilizar como un ejemplo de justicia distributiva es una solicitud que surgió de los agricultores diciendo, bueno, nosotros, de los milperos, nosotros tomamos el riesgo de sembrar, pero cuando llega un desastre, no hay nadie que nos apoye, nosotros tenemos que responder al siniestro. Entonces, la posibilidad de hablar de esquemas de apoyo para siniestros pequeños agricultores, que es algo de lo que hay ausencia en relación con política pública. Yo cerraría esta presentación diciendo que el cambio climático presenta muchos retos y solamente es un reto más a la agricultura tradicional milpera, a la que se le reconoce su valor, pero también que tiene grandes retos, sobre todo intergeneracionales, ¿no? Porque siempre está la pregunta de si la milpa puede ser un medio de vida. Yo creo que la única manera de avanzar, no solamente ante los retos de los cambios en la estacionalidad agrícola provocados por el cambio climático, pero también otros cambios de dinámicas generacionales, es brindar más voces y poder hacer un caso más fuerte de codiseño, conjuntar conocimientos en un diálogo de saberes. Gracias. Gracias, Carolina. And next we Gracias, will Carolina. Y a turn it over continuación to vamos Amber a Smith. cederle la palabra a Amber And Smith. please remember to Y por drop your favor questions in the recuerden Q&A dejar sus box. preguntas en el cuadrito Amber, que feel dice free to preguntas y share your screen. respuestas. Entonces, Amber, por favor, comparte Good tu morning pantalla. and good afternoon Bueno, for some muy of buenos you. días y My buenas name tardes is para Amber algunos de Smith. ustedes. Mi I'm nombre a es Amber Smith. rancher Yo based in eastern soy Montana. I am also una the co-executive eh, director soy of la Women in directora Ranching, which is a coejecutiva de Webinar nonprofit Ranching, que es supporting un women on the land organismo and growing their que skills apoya a las and growing their mujeres para businesses and cultivar creating las networks of tierras opportunity. y crear So when I oportunidades. was thinking Entonces, about cuando estaba pensando what we're acerca seeing de lo on the que estamos land viendo en la across the tierra, many people who are showing up con at todas Women las in Ranching, personas que I wanted to y lo first que tiene que start ver by con las sharing ganaderas, mujeres my own ganaderas, story quisiera of compartir con climate ustedes change mi and its propia historia de impacts cambio on the climático y land su and the impacto en la businesses. tierra y en nuestros In negocios ganaderos. 2017, En our el community faced 2017, the nuestra Lodge Pole comunidad Fire enfrentó Complex, which was the largest un fire complejo de in the state of incendios Montana, forestales en el encompassed over estado de Montana, que 270,000 fueron casi acres. Our 2.700 community acres. lost Nuestra over comunidad 16 perdió homes más during that de fire, 16 hogares durante and ese it incendio was at a point y where
fue un punto en donde el humo era tan pesado que no podíamos ver, la gente no podía ubicar a sus animales, la gente estaba cortando las cercas a caballo, tratando de ayudar a los ganados a salir del incendio. Aunque los incendios siempre han sido parte de este paisaje, el incendio se ha podido suprimir desde la colonización y en esa y al suprimirlos estamos viendo que es más difícil suprimirlos porque ahora están, los incendios permanecen durante más tiempo, generan más calor, más impacto en la vida salvaje de la tierra, pero también para las personas que están eh, trabajando en la industria agrícola y ganadera. Para cualquiera de ustedes que ha enfrentado este tipo de situaciones, también sabe que la salud mental de nuestra comunidad estaba en decline. Podía ver que hubo un incremento de depresión, ¿verdad? Si ibas al pueblo, al supermercado o a llevar a los niños a los programas de verano, podías ver esto en el pueblo, ¿verdad? Esta como sentimiento de depresión. Veo cómo las mujeres abordan estos problemas en sus comunidades. Entonces, cuando pensamos en los incendios, pensamos en, en Montana, donde se están trabajando con ONGs, organismos gubernamentales, vecinos, para hacer quemaduras prescritas en el paisaje. Entonces, en el rancho tienen, por ejemplo, árboles que se están poniendo sobre los pastizales y se utiliza incendio prescrito para dejar la tierra en su estado más natural. Esto ayuda a calibrar la operación y pone la tierra en una forma saludable de que los animales se beneficien de un paisaje mucho más abierto y que participen de manera integral, como siempre lo han hecho. En nuestra comunidad y en muchas comunidades alrededor del oeste, la gente pues tiene mucho miedo de los incendios. La idea de un incendio prescrito quizás a veces se salen de control, entonces necesitamos relaciones, muy buenas relaciones con las comunidades y con las organizaciones que están dispuestos a ayudar, a educar y a controlar esta quema prescrita. Lo que hemos visto como impacto en la tierra es que a medida que el clima en el norte se vuelve más seco durante más tiempo, estamos viendo, por ejemplo, que los orificios eh, agua, ¿verdad? Que no permanece durante mucho tiempo. Entonces podemos ver cómo las aves se ven impactadas por la falta de pequeñas lagunas y pues, necesitamos eh, salvia, por ejemplo, también necesitamos humedales y acceso a muchos pastos y a muchos insectos. Así es que una de las cosas en que estamos tratando en nuestro paisaje Montana, incrementar la retención de agua, es a través de análogos. Estamos cortando em, árboles. Estamos creando pequeñas presas para que cuando la lluvia venga y entra la lluvia a través de estos arroyos que llegue a estas presas y se mantenga en ese lugar durante más tiempo. Y mientras esto ocurre, que se inunda, los pastos pueden regresar. Tuvimos un grupo durante 2 veranos en donde hicimos análogos de presas y describimos por qué es importante para el, el pasto y
y podemos ver cómo esta hierba de salvia salía. Gran parte en nuestra comunidad tenemos soluciones tecnológicas que son muy, muy caras, como tuberías de agua para llevar más agua a estas tierras. Y aun cuando no tengas acceso a estas cosas a través del apoyo gubernamental, hay formas mucho más pequeñas para poder ayudar a la tierra a que se adapte a los cambios climáticos. Fuera de esto, quisiera traer a Tela Cruz. Ella se encuentra en Nuevo México, en Owl Creek College Company, y una de las opciones de baja tecnología que ella ha empleado en Nuevo México ha sido a través de bolas de plástico negras que permanecen en la superficie del agua de los bebederos de la ganadería, que ha ayudado a mantener el agua en estos tanques, y estaban jalando agua de la subterránea. Mucha agua se estaba perdiendo a la evaporación. Entonces trabajó con una compañía para crear estas bolas de plástico negras para ponerlas en la superficie de los tanques, donde toman agua donde toma agua el ganado, para evitar que se pierda el agua por la evaporación. Este es un muy buen ejemplo de una mujer en la tierra que está pensando de manera creativa, aliándose con alguien más que creó una solución para otra cosa y se adapta a una solución. También tenemos a una persona que está en Nuevo México, y si están viviendo en el suroeste, saben mucho más que yo, ¿verdad? De qué se trata todo esto. Él está cambiando las temporadas de el, el monzón, y también de otra, hay mucha erosión a medida que estas aguas vienen y están quitando la tierra, que están trabajando entonces Ariel ha estado trabajando con pequeñas presas de roca que ayuda a reducir el flujo del agua, para que se mantenga en la superficie de la tierra más tiempo, para que tengan estas áreas ribereñas en donde podemos ver este eh, floración y salvia a los lados. Esto lleva tiempo, lleva trabajo manual, lleva la capacidad de ver la tierra y ver dónde está ocurriendo la erosión. No hay una sola causa externa eh, específica para poder tener una sola solución para esto, pero todas estas oportunidades son formas en que las personas están reconociendo que si no cuidamos la tierra a medida que cambia el clima, en 7 años no vamos a estar dentro de este negocio, en 10 años no vamos a tener para nada este negocio, y esto nos lleva a trabajar de manera conjunta para que este negocio pues sea transgeneracional. Escuchamos cómo hacían las cosas nuestros abuelos y abuelas, porque los cambios climáticos están ocurriendo y queremos seguir trabajando de la tierra. Si seguimos proporcionando proteínas densas con nutrientes, vamos a tener que adaptarnos y tratar de hacer otras cosas que sean muy distintas a lo que se hacía hace 20, 25, 50 o 70 años. Realmente estoy aquí para responder a cualquier pregunta, pero si ustedes disfrutan hacer búsquedas de Google, por favor, vengan a Erica Melvix en Montana, en la Cattle Cruz en Nuevo México, o Aaron Queens, que también se encuentra en Thank you Nuevo so much for México. that, Amber. Muchísimas gracias And por esta next we'll be información, turning it Amber. over Y a to Katerina continuación Owen. Katerina, tenemos a are Caterina you Owen. with us? ¿Estás lista? Yes, I'm right here. Let me just Sí, unplug estoy my phone. aquí. Mhm. 'Cause. 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 'C
All right. Do you guys see the screen correctly? Yes, we Ya can see pueden ver this. la pantalla, ¿verdad? Perfect. Okay, well, thank you so much Perfecto. for having us. Muchísimas gracias Our por presentation is going to be a little invitarnos. bit Nuestra different. I'm going to presentación start va a us ser un off, then poco I'm going to distinta. pass it Voy a on to empezar Leon and yo y then luego le Jonathan, voy a and ceder it's la not palabra a going to Leon, be a a Jonathan. scientific presentation like No va a ser Brandon. una It's going to presentación be more científica like como la community de level. Brendan, sino más a nivel And de well, comunidad. thank you for having us Así and es que giving us the nuevamente chance to muchas talk a little bit gracias por about darnos la what's oportunidad de going on in hablar our sobre area. lo que está ocurriendo en nuestra I'll área. just say who we are. Voy a Um, decirles quiénes the Satu somos. Renewable Resources Board is the main El instrument of Consejo wildlife de management in the el Satu Salmo settlement Renewable area in Resources the Board, Northwest que se Territories in encuentra Canada. en los territorios We were noroestes de established under Canadá. the Saskatchewan Dene and Métis Nos Comprehensive Link establecimos Claim Agreement en un to ensure that wildlife acuerdo de habitat pueblos and harvesting indígenas rights para are maintained asegurarnos que in a way se that respects mantengan both los the Dene derechos and Métis values culturales and y knowledge. de cultivo y que se respeten So to nuestros say valores y that our y role is to make conocimiento. decisions and provide Nuestra función recommendations on wildlife incluye conservation, dar recomendaciones en la research, vida salvaje, and at the same conservación, time, we are investigación y al mandated mismo to work tiempo very tenemos el closely with our mandato de Indigenous trabajar de partners. manera cercana con nuestros pueblos Um, indígenas. Oops. Oh, this is the end of my presentation. Let me go to the beginning. Okay. This is just a map to put us in Esta a es la map. región Satú So para que this is nos vean where we dentro del are, mapa. right Aquí es here donde nos in the middle of encontramos, the justo Northwest aquí Territories. en la mitad This de is the los Satu territorios region. del noroeste. Esta es la región llamada Satú. So very close to Está muy cercana Alaska, where esta Brendan presented región earlier. a Alaska, de lo que presentó Brendan We had a hard anteriormente. time deciding who to Tuvimos talk about in regards muchos problemas to para Hudson decidir City Valley and how exactamente our region is being qué impacted. queríamos mencionar sobre el impacto del cambio de But we estacionalidad, narrowed down pero to ice terminamos patches, hablando permafrost, de and spring parches de harvest. hielo, permafrost And now y I'm going to pass it on to también de Leon, and I'll let him cosecha introduce de himself and all primavera. that. Just bear Y with me because voy we a have to pass cederle la laptops around. palabra a mi compañero. Hello, Hola a my name is todos. Leon Mi Andrew. nombre es Leon Andrew. I'm from the Northwest Territory, Yo Canada, soy del up there in the territorio del Mountain Wells noroeste de area. Canadá. I'm sure some of you have heard about Great Estoy Bear Lake, seguro que muchos de which is ustedes right han next to escuchado Green Big Bear Bay Lake Lake, on que es Mackenzie el River. lago Green Bear, I'm a cerca member of del río Mountain Mackenzie. Dana, Me acuerdo que en esta la montaña Denman along west of Tulida, where I'm from. We have a high mountain range. teníamos, And I want to put a bueno, bit of tenemos una background sierra, to the de people hecho, I'm from. eh, The Mountain Dana, eh, there are y spiritual tenemos el rituals. la montaña You Damon, see que the main tenemos picture where rituales we came here espirituales. guided by the spiritual drummers, Aquí and somos guiados por las we personas still que do it tocan today. el tambor, es el Only thing tambor, that been passed guías de down tambores for us is espirituales, that y aún hacemos esto. they talk about polar reversal. Y hablamos de cómo And I think revertir we find ourselves today estos efectos. in this kind Podemos of ver mood. dónde nos encontramos ahora. Meaning like the water once was cold. El Not agua, long ago, donde el or agua maybe era it was fría, warmer. ahora ya no es fría, es So mucho that's más where I'm at. I'm going to start caliente. from that, Entonces, voy a empezar and a maybe I partir de can go ahí to the next y slide and quizás pudiera get ir to a la the siguiente area of the diapositiva y ver mountain. el área de la montaña donde This teníamos is an estas ice patch placas o parches de hielo. that was there Este back in parche de hielo 2005. estaba Here, ahí en el the 2005. elevation of the mountain, this ice La patch elevación de la throughout the montaña Mackenzie. In our research, we have had ice la patches montaña that Mackenzie we have done, se podían and ver. it's in our district, like Katerina talked about. Es en el distrito que So Caterina ya mencionó. when this kind of ice patches, Este people tipo used to de hunt them, placas de hielo es and they donde la use it for gente caribou hunting, caza para cazar el hunting those caribú ice patches. There's a about través de estas placas 12 de of them, hielo. 10 of them that we've been Habían monitoring. 10 o So 12 que habíamos estado this year, monitoreando. how our hunters were Este able to use año, this place is to nuestros come over the cazadores top, like from the high side, fueron a la with spears parte and arrows, superior and would go after the caribou that were just con resting there flechas after tras cooling el up or whatnot. flechas y arcos tras el So caribú, this is a story pero no about our encontrábamos mountain nada. Dene Esta es la people. historia de Our elders, nuestra we took montaña. them very Los seriously. mayores, One of the things la about gente mayor, the ice patch
pues monitorea todo esto. Los parches de hielo nos permite que sea un hábitat para el caribú y el caribú es parte integral de nuestra economía y supervivencia. Cuando the scientists I was with did a little bit of a backup, see how old this ice patch maybe it's more than 1,000 Cuando years estuvimos from what I investigando, gathered pues from vimos que estos the event parches de hielo September. tenían más This de had 1000 the años. elevation of a 6,000 Eh, feet area. Esto es una We have elevación one de higher 7 o 6000 main ice patch, pies what we y call Kill tenemos una Peak, principal que le llamábamos el across pico Cube, Kill, and that was Cube, the ancient ice from y the esta ancient era time. hielo So people de talk about tiempos ice inmemorables, age and so on. cuando la gente hablaba Anyway, de la era de hielo. go to the next slide. This is the process of the ice Este melting es el over proceso 10 de cómo summer. se ha estado derritiendo 10 el summer, hielo it got smaller. desde This is not the de area, verano en their ice verano, patch, ¿verdad? but it's right next to the first one you saw. Aquí este está, no And es el que these estábamos are viendo en all las the fotos, ice pero patches es are uno in que the está north al face. lado. Esto es todo lo que queda And de so el- the north la face is placa de not hielo. tied to it that much. En, But ya this time, que prácticamente no for tenemos some nada, reason, it did. pero ahora por And this alguna ice patch razón has melted ya no in a tenemos period of, let's say, less este than 10 parche de summers. hielo con 10 veranos. So why Así was that que, ice patch important? ¿por You qué eran see importantes estas placas de the hielo? dark Vemos la parte oscura, mud that get left behind la after the marca caribou que drowned. queda. Ahí es So you can see donde they use that ice descansaban patch los for caribús. years and years and years. Entonces tenemos And esta there's, placa like I de said, hielo our por elders muchos hunted años caribou. y como For les dije, years and nuestros hours they come ancianos over the top cazaban a where los the caribús, animals were resting. que era donde So this descansaban los animales. something that I Entonces, don't know, I'm a little bit rushing myself, but no quisiera why apresurarme, this pero is important? ¿por qué es When you guys importante talk esto? about climate change, we Cuando feel it hablamos here. de We cambio see it like climático, tradition. nosotros vemos el They've been cambio sitting around climático for over aquí. 1,000 years. But in Eh, 10 summer there En wasn't 10 veranos podemos ver very que much. estas And placas de hielo que llevaban see mucho the last tiempo slide, Linda? asentadas Yeah. ahí han Okay. desaparecido. I'll Me go on parece to que es the la última PDF, so then I'll diapositiva, go on talking a little bit more pero si about our quisieran, people. puedo hablar Our más people for acerca thousands of years have de to lo que go up nuestra back in gente the hacía. mountain, back and Nuestra forth, gente back antes from Westwood caminaban en la Territory to the Yukon. montaña, iban And a they've been de nuestro following the territorio a caribou Yukon a lot. y And the caribou pues used to necesitaban mucho el caribú. migrate properly Y el in one line. caribú migraba Well, anteriormente de but forma today I don't know if adecuada, they do that pero anymore. actualmente no sabemos cómo migra, There's so there's so much hunters. porque hay tantos cazadores. Sorry about that, guys. Give Una me some. disculpa por la tos, un momento, por favor. The past little while, there's so much people Mucha coming gente into that area looking for llega a wildlife, esa caribou, área moose, whatever. buscando a los Too caribús many o a los people alces. tracking that Hay area. mucha gente que The está caribou rastreando esa movement área y el movimiento de los have changed a caribús, bit in my mind. aunque This ya ha ice patch, cambiado you con can el see tiempo. trails and Estas trails of placas de caribou hielo that used to visit antes ice era patches. visitada por And I mean, the smallest miles rocks de had a hole caribúes. in the ground, but 5, 6 inches like that, just packed. Y aquí But es there's no donde se longer encontraban caribou las anymore. manadas, pero The ya same little no se caribou puede seem to ver. be Es una lástima que el taken caribú in different areas. Besides the ice patch ahora that we're talking. busque otras áreas, además de las placas de hielo que ya There's desaparecieron. there's another ice patch we found a Hay little otra further down, placa but de it's the hielo same elevation. con This una little piece left. elevación parecida. That one's huge, but just a little piece left. A Solo queda couple of un years poco de ago. esta placa de And hielo there we found artifacts that y lo que dated back encontramos 5,500 years old. es So que that was hay interesting. esta So placa de hielo tiene más de we have a lot 500 of oral años. history story, Tenemos toda nuestra and historia our people talk about y la gente changes to come. habla de los I don't know cambios how que they están know por this, venir. but No right sé down in si here we are sepan experiencing. esto, pero I want to touch a little bit on the sí wind sepan de too. esto, pero están desapareciendo las The placas wind de hielo. here in El the viento north también afecta. around El viento Montgomery en el Valley, norte Horseshoe region,
we get all our wind En la coming from región de the Arctic Satu Ocean. tenemos el viento que viene del It's going to be Océano like a Ártico. little bit down Eso water, quiere decir and it blows down que towards este viento that's in front of sopla the South Alberta Lake. hacia So it's el been lago very strong. Alberta. And Son then all of a vientos muy sudden, since fuertes. 2000 and, no, 1990, En, 1991 pero en era, 1990, things have changed for us. 1991, las cosas, desde But esa all this talk época about las the cosas moon, cambiaron para nosotros, ya the que moon los was acting up. ancianos hablaban de la So they were luna telling me, what, don't you see that? I said, no. But y yeah, there's something los going on. ancianos Ever since ven the la south luna y wind started dicen, come up ¿ves lo que está northward ocurriendo? from the Las south cosas están blowing cambiando, ya que towards el Normandy, viento we're sopla opposite diferente. Mackenzie. Ahora You sopla can see the hacia Arctic, Mackenzie and they y blew in hacia el all the Ártico hot air. You y think sopla mucho aire caliente. that didn't help the ice patches, Y you eso no know, because of ayuda a that. las placas de hielo porque se So I'll leave it derriten. at that, you know. Anything else, Entonces, just no quiero hablar 10 más, no years. quiero tardarme Okay, más, okay. pero como pueden ver, esto es lo que ha ocurrido en Hi, 10 good años. afternoon. My name is Jonathan Hola, me Castellara. llamo I work for the Jonathan Renewable y Resources yo Board and the trabajo Resource también en el Coordinator. Consejo I de am in Recursos Alberta. Renovables de Satu. Yo Today I vivo want to talk en about Cantía, permafrost Alberta. Voy a and hablar hoy what acerca del impacts it permafrost has y in the qué Satu region. efecto tiene en esta región. Right now, the two pictures that you are seeing right Las now, imágenes que the one on the vemos left aquí, is la de a la permafrost sump. izquierda, These are both es un permafrost sumps. sumidero de The one on the permafrost. left is Y del located lado izquierdo está ubicado across in the mountains en south una of montaña en el Kalita. sur de It's Calía, an area where we have que es en donde where tenemos our people go for caribou, moose, and fish. mucha It's an gente que area where tenemos Stewart Lake el and Snake Lake, caribú, peces, that's where the mountain este tipo people de go up especies. and harvest caribou and harvest fish and Tenemos wildlife. también la agricultura de vida And silvestre now y we had actualmente just put a trail camera there last year. el We are año in the pasado process of monitoring empezamos con el proceso de the monitorear permafrost and el not only the permafrost. permafrost but the sumps, No nada the más el soil sumps. permafrost, sino estos Right sumideros. now we are monitoring what Y impact it has on actualmente wildlife and estos pozos estamos viendo qué impacto tiene what wildlife are going into these sumps. en la vida I believe silvestre. the one on the Me left was parece que el del done lado in the izquierdo, este 90s, pozo se and hizo the one en los on 90 the right y was el de done la before the derecha 90s. As fue you can see, antes de there's los still 90, stuff como pueden ver. there that Hay hasn't been picked up algunas yet. cosas que todavía siguen como al And principio. why it matters is Pero ¿por because qué es importante? when the permafrost thaws, it causes erosion on Cuanto the a land, permafrost, esto and when the water causa erosiones quality en isn't la as great, tierra y la calidad del when agua that no es tan happens, then buena. Y cuando eso on the ocurre, pipeline right now en las tuberías, por we do have ejemplo, erosions on the pipeline as well, at tenemos least on erosiones certain en las areas. tuberías en algunas And áreas. for the sumps, it Y is not great because eso no es bueno para los pozos porque right now climate change is in effect, sabemos que ahora and el cambio climático es un when efecto we have forest importante. fires coming to our region, Y it cuando opens hay up the incendios en land, nuestra and región, right then and there, it creates more it opens the land, and abre permafrost thaws out la more faster tierra than it normally y el should. permafrost es cada vez más rápido o se And it desarrolla cada vez más traps rápido en esta chemicals área. and it releases Y them si into quedan the environment, químicos and it atrapados que causes se liberan infrastructure al damage ambiente y esto in our crea community right daño en now la in Kalita. We infraestructura have y en some la houses that are comunidad. shifting, and De hecho, en Cali not tenemos only in algunas Kalita, but casas afectadas y on the no nada más land en where Cali, sino en our nuestra people have cabins and tierra camps and stuff like that. We have donde had la gente shifting as well. tiene sus cabañas, etcétera. And now we're talking about spring harvest. Y ahora vamos a hablar de la This picture here agricultura is located on the map. primaveral There's a o de location la called cosecha de Brackett Lake. primavera. So Esta ubicación es our people el have been lago calling it Willow Lake since que la gente lo llama as far Wooden as I can Lake, remember. hasta donde yo recuerdo. We come here every year in the spring Venimos season aquí to cada harvest año en ducks, la geese, and primavera swans, para migrational birds. eh, This picture here was cultivar y para taken las aves last migratorias. year, May Esta imagen 16. se tomó el año pasado, el 16 de mayo.
because permafrost, climate change is happening Y and el cambio climático our está spring season ocurriendo y en nuestra it's always early or temporada it's de always late or primavera it's always early and it's always late. Last year, siempre this has been tenemos un clima, pero este año, May 16 has been, el 16 de this mayo, river here is already el thawed río out and, aquí we're using boats by this time, but está descongelado y because utilizamos climate change, botes everything was still en este frozen up momento there for us. porque ya no estaba congelado este And Little lago. Lake is being used by a lot of people Y este in lago lo the utiliza Musattu mucha region gente and en Kalia la region región Satu y Calia in the spring seasons. en las temporadas de Right now, primavera. because of climate change, Pero debido we had al cambio climático actualmente, it's hard for us to come up there es because difícil llegar a este punto of para forest nosotros fires, por landslides los incendios, on the creeks and the rivers. deslizamientos de It's not giving tierra, us etcétera. enough water Esto to no get nos up da there in suficiente, summers. tampoco tenemos suficiente agua para poder llegar ahí en verano. And these are the pictures Y of estas son the las geese, the imágenes swan, de los and the gansos, bear. de un oso And these pictures y here were taken last year as well. los gansos As you can aquí. Como see, pueden ver en you can esta see some imagen, swans and the geese podemos there ver as well. algunos gansos, Every year al we have oso. black bears Cada come out año, early o in cisnes May, también, early cada in May año, after a principios de after mayo, everything starts to warm up. But this después year de que todo the empieza a bears are coming out a little calentarse, bit late because se of acercan los the osos, late snow pero we've had. ahora los osos se acercaron un poco más tarde debido a And the que swans too, el lago we've estaba normally seen more swans totalmente in these descongelado. times of year, but because of climate No change hemos and visto everything, a because the muchos weather kind of gave us a late cisnes en el season. este debido al cambio climático y a cómo se ha retrasado la temporada. Yeah, so if there's any questions that you guys Si have hay for alguna either myself, pregunta Leon, or Katerina, para mí, we're para here Lío o to answer them. Caterina, estamos aquí para So thank you to responderlas. everybody and all Muchas gracias a todos por su presenters that atención have presented. Masito. y muchas gracias por su atención y por escuchar nuestra presentación. Gracias, Jonathan, Leo y Caterina. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Quisiera recordarles a la audiencia que pueden poner sus preguntas en el chat. Tenemos 5 minutos al final para escuchar las preguntas. Ahora vamos a pasar a Francia, por favor. El micrófono a Francia. Karina, ¿podrías, por favor, poner las diapositivas para Francia? Muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación. Es muy positivo que estas comunidades estemos platicando de los impactos de los ciclos estacionales en estos días que hay que hablar del clima, de cómo lo estamos viviendo. Estamos pues en estos días de COP, entonces pues toca también hablar de cómo como comunidades estamos viviendo, enfrentando, acompañando, y ha sido muy nutritivo escuchar a todas las ponentes con sus aportaciones desde estos 3 países en las comunidades. Nosotros también estamos como Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, acompañando a esas comunidades que responden a esos territorios y responden con pues gobernanza comunitaria y con manejo integral del paisaje. Siguiente, por favor. Como lo han comentado compañeros previamente, el desafío pues es que los ciclos están alterados, no se pueden observar con una progresividad, son muy erráticos. En el centro del país venimos de un ciclo de sequías que también se exacerba en el norte, y este año tenemos un exceso de lluvias que afortunadamente ha sido manejables en algunas partes, en otras pues se presenta con desastres naturales y que se convierten en tragedias humanas. En nuestro territorio lo vemos, siguiente por favor, lo vemos expresado en el centro del país que tiene un alto valor socioambiental a partir de provisión de agua. Estamos en la cuenca Amanalco-Valle de Bravo, que es un territorio de cerca de 61,000 hectáreas
que con las actividades forestales comunitarias abastece, nutre los mantos que van hacia el sistema Cutzamala que alimenta a la Ciudad de México y a la zona conurbada a la Ciudad de México. Es un corredor biológico que conecta áreas naturales protegidas como la del Nevado de Toluca, como el bosque de Bosencheve, como la reserva de la mariposa monarca, y entonces pues es un reservorio de biodiversidad altamente importante y pues es un territorio forestal que afortunadamente está logrando sostener o incrementar en un punto su masa forestal. Y esto hace que se capture alrededor de 200 toneladas de dióxido de carbono al año. Aquí se asientan comunidades originarias, Mazahua, Otomí, Nahua, y la última comunidad, Matlatzinca, en el municipio de Temascaltepec. Siguiente, por favor. Los impactos de estos cambios erráticos en los ciclos, pues como ya lo han comentado, lo vemos en lluvias que erosionan el suelo fértil, que como comentaba la compañera de Yucatán, destruyen cosechas, o las lluvias tardías que también a la hora de cosechar se pudre la cosecha porque llegan en este momento, por ejemplo, está cayendo una lluvia cuando es momento de cosechar, entonces puede tener impacto pues sobre el almacén o sobre el acervo de maíces que alimentan pues a las familias campesinas, mayor incidencia de incendios, eh, y en la parte de las respuestas, pues vamos a ver los contrastes de cómo se responde a los incendios. Naturalmente, mayor plagas que también tienen que ver pues con los procesos de producción forestales que a veces es más factible que caiga una plaga cuando tenemos un monocultivo y no propiciamos una diversidad forestal o una diversidad nativa, ¿no? Siguiente, por favor. Pues la respuesta es, como ya lo han compartido compañeras, compañeros, son las soluciones sí alineadas en la naturaleza, pero basadas en las comunidades. Estas comunidades que cabe recordar para la audiencia mexicana y también para los otros compañeros de países de Estados Unidos y de Canadá, que en México hubo reparto agrario y este reparto agrario distribuyó en ejidos y comunidades gran parte del territorio y entonces bajo estos entendimientos comunitarios se tienen procesos de gobierno y de manejo de los bosques y de pues una vida comunitaria y campesina pues que es posible gracias a que hay esa tenencia de la tierra, si no estaríamos hablando de territorios con mayor migración. Esta gobernanza comunitaria, pues, tiene sus espacios de asamblea, sus propias normativas, reglamentos, que son pues, sus reglas las que los rigen, y también, pues, aquí se asientan estas comunidades indígenas. Eh, Son estos guardianes locales los primeros en monitorear, en tener esta práctica que va pues desde los ancestros en la observación, pero que va acompañada también de monitoreos pues que proponemos las organizaciones o las asociaciones para saber cómo responder a estas consecuencias ambientales. La resiliencia también se ancla en esta parte de la soberanía alimentaria y el comercio justo, propiciando pues los procesos de producción de autoconsumo. Y pues como lo decía, el monitoreo participativo de toda la comunidad, porque hay un arraigo, hay una pertenencia al bosque, a la parcela, al territorio. Siguiente, por favor. Nosotros lo hacemos a través de un vehículo que diseñamos al principio de nuestra intervención en este territorio. Tenemos cerca de 15 años en esta cuenca Amanalco-Valle de Bravo, y se generó también con las comunidades
el pago por servicios ambientales para el manejo integrado del territorio, que es un modelo de PCA activo. No es un pago por la conservación, que no se puede tocar ese territorio, sino reconociendo que esa ocupación de las comunidades es la que ha manejado los bosques, las que ha manejado la semilla, ha propiciado el mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. Entonces, este es un pago por servicios ambientales que llevamos en diferentes escalas. La primera es la agrícola, que es trabajar con familias campesinas. La segunda es con núcleos agrarios para el manejo del bosque, para las prácticas desde la reforestación, las brechas cortafuego, el tener una brigada contra incendios, tener chaponeos, en fin, hacer estas prácticas de buen manejo del bosque, y también en tema de sostenibilidad hídrica, pues se acompaña a las comunidades para la recuperación de manantiales, para el abastecimiento de agua a las comunidades o a las familias. Y esto lo instrumentamos a través, principalmente en la parte agraria, de planes operativos anuales que van desde la participación en la planeación de la comunidad para que con esa observación digan en qué parte es necesario intervenir, si con manejo de recursos naturales, con temas de gobernanza que faciliten o que fortalezcan sus herramientas de gobierno locales en las asambleas y en la ejecución de sus acuerdos, y también en el acompañamiento a proyectos productivos sostenibles. Este ciclo de planeación, de presentarlo a la asamblea, de ejecutar las actividades, de rendir nuevamente cuentas ante la asamblea y de hacer una evaluación, hace un ciclo que se puede estar haciendo consecutivamente e ir escalando, pero además con los mecanismos de observación adecuados para saber en dónde es necesario realizar ajustes. Siguiente, por favor. También, pues en este territorio, en donde la propiedad social de la tierra, que es a través de los ejidos y las comunidades, está concentrada mayormente en los hombres, pues es importante dar pasos más adelante para fomentar el liderazgo femenino, pues solo el 21% de la propiedad social de la tierra está en manos de mujeres, pero hay que trabajar también con la otra parte de las mujeres que no son titulares de la tierra. Entonces, aquí hacemos esta también intervención a propósito de este proyecto que trabajamos con la CCA, que fue enfocado a las mujeres líderes rurales y la adaptación al cambio climático. Y esto nos hizo también, pues, condensar las experiencias que teníamos previamente para identificar el género transformador, no solo una parte de participación o de equidad, sino de pasar a ese siguiente nivel, la participación de las mujeres en el territorio. Siguiente, por favor. Esto lo fortalecimos o lo podemos poner como en evidencia de 3 escalas: un programa de animadoras campesinas, que es una metodología de campesino a campesino, en donde se forman promotoras que van acompañando familias en otros territorios para el modelo de agricultura orgánica, en esta zona orgánica o agroecológica. El siguiente fue caso destacado, la formación de la Brigada Femenina contra Incendios Forestales, la primera brigada femenina pues en el centro del país, con 31 mujeres titulares y no titulares, que hoy están participando todavía activamente en varias células institucionales y también comunitarias, porque los ejidatarios son los primeros respondientes ante los incendios forestales. Y también proyectos productivos de segundo nivel, como la Caja de Ahorro Tierra Viva, que además de ser un espacio de resiliencia económica, pues trabaja también ya su molino y tortillería
con los maíces de la región para transformar y para generar el autoconsumo. Siguiente, por favor. Entonces, en la práctica, en el modelo de adaptación en la parcela, tenemos nuestro programa Cero Deslaves, que es de 1 año, y en el segundo año Francine? pasamos a la etapa de agricultura orgánica, que son estas animadoras campesinas que generan este modelo de acompañamiento familiar con diferentes prácticas agroecológicas que están dando la respuesta inmediata y a través de la observación de las familias y de las comunidades a las condiciones ambientales. Algunas de las prácticas que se promueven son los canales de infiltración, las barreras vivas, y con eso se está generando una retención del suelo, se evita la erosión. Y en la parte de la nutrición del Francia? suelo, sí. Apologies to interrupt. One more minute, please. 1 minute. Gracias. Se genera, prácticas con biofertilizantes, composta y demás. Siguiente, por favor. Estamos hablando de que se evitan alrededor de 14.500 toneladas de suelo con estas prácticas. Siguiente, por favor. Aquí hay un esquema comparativo de este modelo de agricultura en una etapa de transición de la agricultura convencional, que lo dejaré más bien para que cada quien lo revise. En cada uno de los rubros es muy favorable la implementación de estas prácticas, que son una medida de adaptación a la parte de los cambios ambientales. Siguiente, por favor. Y bueno, pues solo resaltar algunos de los resultados de estas respuestas de las comunidades. Eh, Son 35 comunidades que están gestionando activamente más de 55.000 hectáreas bajo manejo forestal mejorado en todas las prácticas, y han podido escalar incluso 24 proyectos de captura de carbono, y hemos podido mantener, recuperar y distribuir 76 manantiales que tienen un arraigo, una pertenencia comunitaria, además de hacer saneamiento de agua. Siguiente, por favor. Lo más importante donde queremos poner el foco es el monitoreo participativo con indicadores, que esto es lo que les va a arrojar las señales a las comunidades de cómo están los tiempos anteriores inmediatos para poder hacer acciones de remedición en la siguiente etapa de adaptación si es necesario. Siguiente, por favor. Y como parte final, pues, el modelo de gobernanza comunitaria de la autodeterminación con un impacto hídrico que ha evitado estas toneladas perdidas de suelo y el liderazgo transformador apuntan al qué hacer con estas soluciones basadas en las comunidades. Estamos disponibles para respuestas a cualquier pregunta. Gracias. Thank you so much for that, Muchas Francia. gracias por And we esto, have just a Francia. few Y minutes ahora left tenemos solamente for unos questions from the pocos audience minutos para to all of our preguntas del panelists. público And para so todos I saw nuestros that we have 3 panelistas. Así es que questions that are vi que actually for tenemos 3 Amber. preguntas There's a que lot of son para interest in Amber. the dams. Hay mucho So interés en las I'm going to presas. summarize them. Entonces, The les voy a questions resumir. are, Las so preguntas how son long have las these dams siguientes. been in ¿Cuánto place and tiempo what are han some of the impacts that you've um, seen? And also, are tenido there any las downstream, presas? ¿Cuáles son los maybe unintended impactos? effects of the ¿Hay dams? efectos Yeah, those are negativos, really good aguas abajo? questions. So Bueno, we son muy have buenas had, preguntas, de hecho. let me think here. Déjeme pensar, a ver aquí. I would say we started Yo putting them diría que in empezamos 2020, con and estas it presas was en el actually 2020 the y de World hecho Wildlife Fund fue el fondo de works with a World group Wildlife of Fund, young el people, and WWF, they trabajando traveled con un around grupo the de state of jóvenes y Montana. And viajaron so they lived on our durante un ranch tiempo en el for estado 10 de days. Montana y And estuvieron en so nuestro they were the rancho leaders durante of the 10 días. project, Fueron los líderes, de and hecho, then del myself and my proyecto. family Y would come también in mi and familia y support their yo efforts. íbamos y apoyábamos sus esfuerzos. The waterways
En las vías hídricas que estamos poniendo básicamente están secas a menos que haya lluvia. Están poniendo algunas presas en algunos riachuelos durante todo el año. Esta es una situación distinta y no puedo hablar mucho al respecto, pero por lo menos donde yo me encuentro, no tuvimos que pedir ningún tipo de permiso para poner estas pequeñas presas y la más alta, yo diría que eh, tiene a, a la mitad del tamaño del lago. Micaela, quizás había Was otra there pregunta any que no unintended respondí. consequences? ¿O alguna consecuencia que no quisieran tener aguas abajo? Una de las cosas que nos preocupaba es que el, el, ga- el ganado, pensamos que iba a ir el ganado ahí a esta parte de la presa. No hemos visto un efecto porque tenemos unos ganado llamado yearlings y que les gusta ver, hacer cosas, pero por alguna razón estos no lo estaban haciendo. Y yo diría, son caballos que se llaman yearlings. El, Caballos jóvenes y estábamos rotando el ganado durante una nueva pastura y tomábamos fotografías. También tomamos fotografías del WWF para que tuviéramos una vista aérea de lo que estaba ocurriendo y básicamente todas estas áreas se están manteniendo verdes porque muchas veces eh, para mediados de junio, finales de junio, estas áreas son bastante marrón, pero ahora están verdes. A través de estos videos, pues estas áreas permanecen verdes. Para nosotros, esto ha sido un resultado muy positivo y pueden ver a los polinizadores, podemos ver cómo las flores salvajes han florecido en estas áreas, más abejas, más aves. También podemos ver más mariposas que se están moviendo y puedes ver que en cuanto se seca más esta Thank you for parte, that. So it toda esta sounds like actividad que les there mencioné are se a detiene. lot of very Parece que positive hay impacts. And then Karina, muchos did you impactos want to positivos y ask that Karina, question again in querías Spanish? hacer la pregunta que tenemos en Gracias, español. Micaela. Tenemos una pregunta en español y es la siguiente. ¿Qué factores consideran que influyen más y que provocan la erosión de los suelos? ¿Y cómo se considera la transición ecológica en su implementación? Yes, and I think that this question is Y specific me to parece que esta pregunta es Mexico, so maybe específicamente para Carolina México, así es que quizás or Carolina Francia, if you could answer. o Francia la podría responder. Si quieren, yo puedo empezar. Ay, estoy teniendo problemas con él. No se ha abierto mi video, ¿verdad? Ya. Sí, depende mucho de los tipos de suelo. México tiene una gran diversidad de suelos y depende del tipo del suelo hay diferentes tipos de erosión, desde hídrica a eólica. Pues hay zonas en el sureste mexicano que la eólica es más fuerte, pero debido a estos cambios climáticos que existen, de alguna manera u otra las dos están presentes, ¿no? Una lluvia torrencial puede provocar fuerte erosión eh, hídrica y, por ejemplo, los vientos y todo esto, pues hay todo un efecto ahí eólico importante. Entonces, yo creo que es más el hecho de la combinación de las dos o de cómo ocurren en temporadas particulares lo que afecta, ¿no? La erosión eólica tiene impactos muy fuertes en periodos de sequía en terrenos que están totalmente descubiertos, ¿no? Entonces, de alguna manera, otras se han promovido prácticas que permiten tener la tierra cubierta
como dejar residuos de cosecha o como utilizar abonos verdes, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta asociación de lo que es la sucesión ecológica, ¿no? No dejar el suelo desnudo, sino cubrirlo con vegetación. Esta vegetación puede ser una vegetación inducida que uno cosecha o puede ser el manejo de lo que en México se llaman acaguales, que es vegetación secundaria y toda esta sucesión ecológica. Eso sería por mi parte. Quizás Francia, seguramente Francia tendrá otros elementos que incluir. Pues completamente afortunada el compartir región. Pues solo agregaría que la parte de la transición ecológica pues tiene que ser justamente pues así en etapas, pues con prácticas, decimos como de desintoxicación de los ecosistemas o de los suelos para que las prácticas tengan mayor resultado, prácticas campesinas, prácticas forestales, para abonar a la desfragmentación también del territorio, ¿no? Para hacer más corredores biológicos que, que, que abonen al parche. Great. Thank you so much. And then I Muchísimas think, gracias. Y Brendan, do you ahora have a creo, question for Brendan, the other panelists? tienes una pregunta para otros panelistas, ¿verdad? Okay, so I ¿No? actually Así have es que, a de question hecho, tengo una for pregunta both Brendan and para then Brendan Katarina, y Jonathan, también and Leon, para which is Carolina that we saw Johnson y from the León, examples from the que vi de continental los US and ejemplos Mexico that de communities are having México, to innovate donde las comunidades han quite a bit tenido que to innovar bastante adapt to the changing para climate. And so, adaptarse do al you have cambio climático. examples from Entonces, no sé si ustedes the tengan regions that you work ejemplos in de las for regiones que ustedes ways that communities are presentaron innovating? en donde las comunidades están teniendo que innovar. Yeah, just real Sí, por quickly, supuesto, rápidamente les quería mencionar lo siguiente. people in the Arctic communities La on the coast of gente de las Alaska comunidades are árticas en la costa de Alaska innovating by using different están kinds of innovando utilizando boats to diferentes tipos de botes get to their prey para and llegar a su presa changing their seasonality of y their cambiar harvests. la estacionalidad de sus Their cosechas. I think the thing that really stands out is that Me- me- they are lo tracking que the me, lo change que in using their realmente sobresale es que están dándole observations seguimiento al of cambio weather basándose en and las just observaciones climáticas reorienting the time of year that they y work. The other thing that they're orientando doing a lot of work o on reorientando el is tiempo del año en el que working trabajan with en youth ciertas in the tareas. communities to También están trabajando con los jóvenes de la comunidad kind of bring forward para traditional values, but in a modern traer context. And los this particular valores school is taking tradicionales en un advantage of that. contexto So moderno, como los valores de casa y otro tipo Great, thank you de so much. cosas. And Muchísimas Leon? gracias. León, Oh, I think actually you're muted. Oh, there we go. creo que Thank ya you. está listo, ¿verdad? Bueno, muchas Well, gracias. for the statue, there is a lot of changes due to the water. I think Hay we talked muchos about the water cambios a little debido al before. agua. Not so Bueno, much ya about hablamos un water. poco del agua antes. Yeah, we have the same problem within Mackenzie Tenemos River. el So mismo a problema que con el río Mackenzie. water drainage from the mountain area Gran parte del is agua se also drena de las going down a bit. montañas y también baja un poco. It used to be that every spring, like in July, Cada primavera, we get high cada water. 1 de julio But teníamos lately, aguas in 2000, things have changed. más profundas o subía el agua. Pero desde For people to go fishing 2020 esto cambió. Para ir a de different methods pesca, that be used. pues But tenemos now que utilizar we still diferentes have water, so utensilios. Aún they're still tenemos using the agua same method, but y todavía están for this time utilizando of year, like el mismo November, equipo de pesca. the ice freezes and then people go out Durante esta fishing, but época del año, there's no ice there now el out there yet to go hielo, fishing. So perdón, yeah, they have el to find lago ways to se congela going forward. y I hay que guess encontrar I formas should de say that seguir from a haciendo hunting, esta actividad. our En people cuanto a like to go on cacería, the land too, but they're the same thing.
la gente está haciendo lo mismo, se está the adaptando, best está time yendo más for that allá. now is to go in and Ahora looking for wildlife es in buscar la vida summer. salvaje That'd be like February, March, January, en febrero, en those time marzo. frame. Right now, there's hardly any snow to go anywhere here in the north. Bueno, antes era febrero, Maybe in the marzo, fall's got ahora some no wind, say. sabemos exactamente cuándo. Quizás mis colegas tengan algo más que Yeah, decir. we hear over and over again that people Escuchamos una y otra vez que la have to gente change their ha traditional tenido que cambiar harvesting territory sus to territorios de just be able cosecha to tradicionales para access the poder wildlife. tener And acceso a la vida salvaje. also there's Y también and even changing the trails, right? How they get there, like everything cambiar los they're caminos para adapting llegar ahí, ¿no? and Se están as needed to adaptando be y able to access cambiando the wildlife. según se requiera para tener acceso a la vida salvaje. No sé, Jonathan, si Yeah, quieres decir algo. you know, Sí, all these presentations are really great. todas las Colleagues, presentaciones especially son right maravillosas now, we are con just in the todo lo process que han of dicho los adapting colegas. to the climate Estamos en change el proceso de going up towards adaptarnos al the cambio mountain areas. climático en nuestras They áreas aren't de the same cacería, as they que were in ya the no past. son iguales a We are las in the que process teníamos of en el pasado. adapting to that Estamos en el change. proceso de adaptarnos a estos cambios. Gracias. One other thing happening Bueno, too sí quería in decir the algo north, we más, get a lot algo of que pasó, que ha growth pasado. from willows. That, eh, that, that, that too come up really fast all over the north. So que de lot of new repente growth, tenemos but muchos fire avistamientos too, burning all their woods. de Yeah, it's different. ballenas que antes no se veían en I esta hope that temporada. Yes, very Espero que much todo so. esto haya Thank you so ayudado. much, Brendan. Muchísimas gracias, sí, Brendan. Yeah, I should have mentioned that on St. Lawrence Debí de Island, haber mencionado which is que depended very heavily on la walruses, isla de Northwest, que they have depende just mucho de built las a ballenas, han reindeer construido processing plant and un a plan halibut processing plant. And de they've had procesamiento reindeer de on the island los introduced venados. over 100 Tenían years ago. estas They've islas, been en esta largely isla feral, but now empezaron they're bringing them again. a cuidar And más but the los economics are venados. important of having Hace 100 a años se processing introdujeron plant, estos and so venados en estas with islas y grant ahora tienen funding una built planta a de processing procesamiento plant. con At the same time, they've fondos diversified y al mismo into tiempo han diversificado su economía semi-commercially harvesting eh, halibut. co- This is really important con because we cultivo need to semi-comercial. replace a pure subsistence life with a mixed Tenemos economy. una combinación de actividades de So much subsistencia for sharing that with us. con And thank you to all of our actividad speakers comercial. for Gracias a todos staying y an extra gracias a 10 todos los minutes. I know oradores por that the quedarse comments from 10 the audience minutos people más. greatly enjoyed La this. We gente will realmente gozó be mucho putting este the webinario. recording in all three Vamos a languages poner on our las website. grabaciones en los 3 And idiomas once en el again, sitio de just internet. thank you for Y sharing. muchísimas gracias a todos. Thank Gracias you. por compartir sus presentaciones con everybody. nosotros. Muchas Thank you. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.